Hola amigos, bienvenidos a todos y bienvenidos a otro video más en el canal. El día de hoy veremos sobre impresión en 3D, veremos qué es una impresora en 3D, los conceptos, tipos de impresoras, tipos de materiales, extrusores y demás. Pero antes de continuar tengo que agradecer que este video es patrocinado por nuestros amigos de PCBWay. PCBWay ofrece servicios de fabricación de PCB de alta calidad. Pueden hacer realidad tus diseños PCBs rígidos o flexibles. También ofrecen ensambles de PCB, servicios de fabricación CNC e impresión 3D en una amplia gama de materiales. Así que si quieres tener unas impresiones en 3D de alta calidad, puedes ir a la página de PCBWay y ordenar el material que más te guste. Tienen una amplia gama de materiales, ¿sí? Como ustedes pueden observar, pueden seleccionar la cantidad y el material que ustedes deseen. Tienen desde resina, nylon, KIP, ABS, PLA, ¿sí? Aluminio, titanio, ¿sí? Y muchísimos materiales. Así que pueden seleccionar el material. Seleccionan, por ejemplo, seleccionan PLA. Le dan clic en Get Started. Y lo que van a hacer es acá, pues, subir el archivo. Recuerden que soporta STL, OBJ, STEP y STP. Pueden seleccionar la cantidad, ¿sí? Seleccionan pues el material y seleccionan aquí también otros tipos de materiales. Entonces, y van llenando estos datos. Así que pedir es bastante sencillo. Le hacen la cotización, les responden en minutos y pueden mandar a ordenar. Así que bien, ahora sí, vamos a comenzar. Bien, comencemos. ¿Qué es una impresora en 3D? Bueno, básicamente una impresora en 3D es una máquina capaz de crear objetos tridimensionales a partir de un diseño por computadora. Eso, en términos muy sencillos, es una impresora en 3D. Ahora, ¿cómo funcionan estas impresoras? El método correcto sería manufactura aditiva, que básicamente es la adición capa a capa del material fundido. En este caso, como vamos a ver impresoras 3D por filamento, ese material fundido pues obviamente va a ser plástico. La idea es que el extrusor como tal cree la figura, ¿sí? Y esta vaya creando la capa a capa. Obviamente crea el perfil de la figura, sube lo que tenga que subir de acuerdo al diseño, ¿sí? A la altura de capa y crea otra capa encima y así eh, va creando el objeto, ¿no? El objeto en 3D. Ahora, tengamos en cuenta que existen diferentes tipos de impresoras en 3D, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en este video por la fabricación o por la impresión en 3D por filamento fundido. En este caso tenemos la primera, que es lo que les decía, fabricación por filamento fundido. Las siglas es FDM o FFF. Y básicamente son estas impresoras que conocemos por filamento. Son las más famosas porque son las más económicas, obviamente. Luego tenemos las impresoras SLA, que estas impresoras en vez de filamento utilizan una resina especial y esta resina se solidifica por láser. Entre estas pues está la más famosa, la Forlamps, que es una impresora súper increíble, pero también es bastante costosa. Luego tenemos las impresoras DLP. También funcionan por resina, pero en este caso la resina se solidifica por luz ultravioleta. ¿Sí? Debajo de esta bandeja que nosotros vemos acá, pues hay una pantalla con varios LEDs, ¿sí? Con varios LEDs. Y estos LEDs emiten luz ultravioleta, pues y van solidificando capa a capa, pues la resina. Y por último tenemos la SLM, que básicamente funcionan por láser
al igual que la SLA, pero en este caso el material no es resina, sino es polvo del material que nosotros queramos. En este caso, pues hay de polvo de acero, ¿sí? De titanio, hay de diferentes materiales. Y básicamente la solidificación lo va a hacer por láser, es decir, vamos a tener una especie de cama donde, parecido a esto, ¿no? Donde vamos a colocar el polvo del material, puede ser acero, cualquier material que obviamente soporte la impresora. Y lo que va a hacer es capa a capa va a ir solidificando, es decir, el láser va a ir dibujando la figura como tal, sí, o la figura en esa capa específica y luego pues otra vez rellena del material, solidifica, quita, rellena y así lo va a hacer. Sí. También faltan muchos más métodos, también está por fundición, que es la más antigua, la que conocemos bastante. Pero en este caso, estas son las cuatro más interesantes y pues las más conocidas. Ahora, regresando un poco al tema de FDM, tenemos tres tipos de impresoras. La primera es una impresora cartesiana, que me imagino que la mayoría lo ha de conocer porque son bastante económicas. Sí, vienen en kits. Hay muchísimas marcas: Creality, Anycubic, Artillery. eh, mm, Hay Elegoo, que también ha sacado impresoras FDM. Hay muchísimas marcas que son bastante económicas, ¿sí? Y en este caso, pues, son cartesianas porque básicamente sus tres ejes cartesianos se mueven, es decir, eje X, Y y Z. Ahora tenemos la impresora en medio, ¿sí? Esto es una impresora delta, ¿sí? Básicamente la cama o el área de impresión va a estar fija y lo que se va a mover es solamente esto de aquí, que es el extrusor. Sí, esto básicamente pues forma un delta, un triángulo, y esto es lo que nos va a imprimir. Estas impresoras son bastante buenas, son rápidas, ¿sí? Podemos imprimir a bastantes velocidades, pero son un poquito más costosas que las cartesianas. Sí, eso se puede decir que eh, como todo, ¿no? Como todo también ahí va a haber este nivel medio, alto, ¿sí? Entonces son un poquito más costosas. De hecho, FL Zoom ha sacado una nueva impresora que imprime a 400 milímetros sobre segundo, pues imprime bastante rápido, pues muy buena, pero sí es un poquito costoso. Creo que ronda por los $1000, así que... Pero eso sí, pues el área de impresión es circular, no es cuadrado o rectangular como las cartesianas o las Core XY. En este caso, pues el área de impresión es circular. Luego, finalmente tenemos estas acá, estas impresoras que ustedes ven son como un cubo. De hecho, son Core XY. Son impresoras bastante grandes, imprimen piezas muy grandes, muy altas y son bastante buenas. Sí, son bastante buenas. Estas impresoras, pues, eh, son muy buenas si quieres imprimir piezas con bastante altura por su estructura, ¿no? Por su estructura, pues, reduce bastante las vibraciones y son bastante buenas. Bueno, a título personal, estas impresoras hacen bastante ruido, ¿sí? O por lo menos la que yo he tenido, que es una Ender 5 Plus, si no me equivoco, hace bastante ruido. Lo puedes corregir básicamente con la electrónica, cambiándole los drivers, los típicos drivers que viene, cambiándole a unos drivers silenciosos como los TMC. Y con eso lo puedes arreglar y ya no harían tanto ruido, ¿no? Pero de entrada pues hacen bastante ruido y son bastante grandes, así que necesitas bastante espacio, pero son súper buenas. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de el extrusor y cuál es la idea o la forma correcta de cómo tiene que salir el material. Sí, esto tiene que ver mucho con la nivelación de la cama o el área de impresión. Normalmente en las impresoras 3D económicas, por decirlo así, las que no tienen sensores de nivelación, vienen con unos tornillos y unas perillitas.
esas perillas que tenemos aquí, pues tenemos que regularlo manualmente, ¿sí? De tal forma, ¿sí? Que la impresión o el material nos salga de esta forma. Si se dan cuenta, que nos sale un hilo uniforme, ¿sí? Un hilo de material uniforme. Entonces con eso vamos a garantizar, primero vamos a garantizar que la primera capa se adhiera muy bien al área de impresión. Y lo segundo que vamos a garantizar es la calidad, ¿sí? ¿Qué pasa si lo nivelamos mal la cama o el área de impresión? Pues si lo pegamos mucho, vamos a notar que el material va a estar primero muy pegado al área de impresión y después lo que vamos a ver es que el material nos sale muy delgado. ¿Sí? Nos va a salir muy delgado y obviamente eso va a afectar a la calidad. Por lo contrario, pues en vez de pegarlo, lo separamos mucho, pues el material lo que va a hacer es caer y básicamente no se va a adherir a nuestra área de impresión. Y ahí es donde vamos a tener pues que la pieza se nos va a despegar, ¿sí? Tal vez no en las primeras capas, tal vez ya finalizando la pieza pues se despega y eso es un problema. ¿Sí? Entonces ya saben que lo correcto sería que la primera pues tanto la primera como las demás capas pues nos salgan muy prolijas. Ahora, esto pasa con las impresoras económicas que no tienen sensor de nivelación. Luego ya están las impresoras un poquito más costosas que sí tienen un sensor de nivelación, ya sea estos típicos sensores de Peletouch o sensores inductivos, ¿sí? O ópticos, ¿sí? Que también los hay. Entonces son sensores que nos ayudan, pues y básicamente la máquina va a hacer un mapeo de diferentes puntos, sí, en el área de impresión, pues y va a tratar, al momento que imprime, pues va a tratar de compensar esos valores para que pueda imprimir prolijamente, ¿no? Bueno, aquí está un poquito lo que les decía, ¿no? Si tenemos demasiado bajo, las capas van a estar pegadas. Si se dan cuenta que están como que montadas unas sobre otras, entonces esto nos va a afectar y lo vamos a notar obviamente en la calidad. Si es demasiado alto, pues vamos a tener las capas que no se llegan a unir del todo bien, ¿sí? Vamos a tener mala adherencia y la capa perfecta pues sería así, ¿no? Una sobre otras, pues todo bien, ¿no? Bien, aquí tenemos diferentes materiales, ¿sí? Estos son plásticos. Normalmente, pues estos plásticos vienen en bobinas o en unos rollos, como ustedes ven, y las presentaciones son de 1 kilo, ¿sí? Bueno, eso es lo normal. De ahí he visto rollos de 800 gramos, 500 gramos, y bueno, de ahí las típicas pruebas que te vienen de 100 gramos y demás. Entonces, bueno, aquí faltan muchos más materiales, obviamente, pues estos son los más comunes. Y aquí tenemos pues estos acá. Por ejemplo, PLA, ¿sí? PLA es el material más común y el más económico, por decirlo así, con el que vamos a poder imprimir. Todas las impresoras en 3D, obviamente FDM, vamos a poder imprimir con PLA. ¿Sí? PLA pues trabaja una temperatura bastante baja. Hay veces que no necesitamos la cama caliente, ¿sí? Tranquilamente lo podemos imprimir con cama fría. Al inicio había impresoras que no tenían cama caliente, pero se puede imprimir con PLA. Luego tenemos ABS, que el ABS es un poquito más complicado de imprimir. Se recomienda tener a la impresora aislada, es decir, que no le llegue ninguna ráfaga de aire, ningún cambio brusco de temperatura. Y este material pues requiere más temperatura para poder fundirse, ¿sí? Asimismo, en el área de impresión se requiere más temperatura para que se pueda adherir. ¿Qué vamos a tener ventaja? Pues la pieza, sí, que hagamos mecánicamente, pues va a soportar mucho más temperatura, va a soportar mucho más pandeo, sí, y ese tipo de cosas. Y así tenemos, ¿no? Tenemos diferentes materiales como flexible, fibra de carbono, PET, PTG, nylon, Laywood, polipropileno, también hay policarbonato. Hay combinaciones de fibra de carbono con policarbonato, polipropileno, hay muchísimos tipos de materiales.
Entonces, estos materiales, pues asimismo hay de diferentes calidades, diferentes marcas. Ya va a depender de nuestros bolsillos cuál nosotros vayamos a elegir. Bien, vamos a hablar acerca de los tipos de extrusores. Tenemos dos tipos de extrusores. Tenemos el sistema tipo Bowden y el sistema directo. Básicamente el sistema tipo Bowden, nosotros vamos a tener pegado el motor, ¿sí? Lo voy a poner acá para que lo puedan ver mejor. Ahí sí se puede ver. Entonces, el sistema tipo Bowden, si se dan cuenta, nosotros lo tenemos separado del hot end o de la boquilla. Es decir, el material o el filamento tiene que recorrer toda esta distancia hasta llegar al hot end. ¿Sí? Que recordemos, el hot end o la boquilla es por donde va a salir nuestro material ya fundido. ¿Sí? Mientras que el extrusor tipo directo, si se dan cuenta, el motor está junto a la boquilla. Con los dos vamos a poder obtener buenas calidades. ¿Sí? Yo comencé hace 5 o 6 años con sistema Bowden, pues y yo sacaba pues maravillas de impresiones. La única diferencia, o por lo menos que yo he notado, es si es que quieres imprimir a más velocidad y si es que vas a trabajar con materiales flexibles. ¿Sí? En mi experiencia y en lo que me ha pasado, pues básicamente el material flexible se suele enredar. ¿Sí? Se suele enredar, se atasca y básicamente no continúa y obviamente pues no vamos a poder imprimir correctamente. Pero eso no pasa en el sistema directo. ¿Sí? Básicamente el material no tiene esa tolerancia o esa holgura para poder enredarse, salirse, desviarse. ¿Sí? Eso no pasa casi con el sistema directo, pero casi siempre pasa con sistema Bowden. Ahora, hay ciertos mods que tú puedes imprimir que básicamente son unas piezas en 3D con unas uniones o unas guías que tratan de, obviamente, como dice la palabra, guiar al material para que no se desvíe o no se salga. Funciona bien, pero sí vas a tener esos problemas, porque obviamente en las máquinas que yo tenía con sistema Bowden, pues les puse ese mod, pero sí tenía a veces esos problemas. Igual, obviamente uno cuando está imprimiendo suele dejar la impresora, no se da cuenta después y encuentras la impresora atascada, pues o si no el material por un lado, la pieza por otro y así. Entonces es un problema eso de ahí. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos, sistema Bowden y sistema de extrusión directa. Ya va a depender de nosotros cuál sistema vamos a elegir. Obviamente pues el sistema Bowden es un poquito más económico que el sistema directo, es decir, las impresoras con este sistema pues son algo más económicas, ¿sí? Pero ahora hay bastantes impresoras como la marca Artillery que ya viene de fábrica con sistema directo, así que nos vamos a evitar ese trabajo de estar cambiando los extrusores, ¿no? Así que bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos las partes o cómo está conformado un extrusor. Pues básicamente vamos a tener el motor, la caja de engranes, ¿sí? Que básicamente son estos engranes. Ahora hay engranes helicoidales, diferentes tipos. El bloque calefactor, el termistor, el bloque calentador y la boquilla. ¿Sí? Acá lo vemos mucho mejor. Bien, esto es... bueno, aquí les coloqué pues un extrusor directo. Sí, pero esto va a ser básicamente lo mismo para su sistema directo, sistema tipo Bowden. Aquí vamos a tener dos zonas, la zona fría y la zona caliente. En la zona fría nosotros vamos a tener el disipador, ¿sí? Que va a ser un bloque, normalmente son de aluminio. ¿Sí? Entonces el material es esto rojo que nosotros vemos, el material va a ingresar por aquí. ¿Sí? Va a ingresar por aquí. Llega a la zona caliente. En la zona caliente, ¿con qué nos topamos? Nos topamos con el barrel, ¿sí? O la garganta, que también le suelen llamar.
El barrel ya se encuentra con temperatura, ¿sí? Ya se encuentra con cierta temperatura, y lo que hace el barrel es preparar al material, es decir, lo va calentando hasta que llegue a la zona caliente, ¿sí? Esto es importante, que el material no llegue de golpe frío a esta parte, al bloque calefactor que está a muchísimos grados de temperatura, porque suele cambiar, no del todo los materiales, pero se suele cambiar un poco las propiedades mecánicas de ese material. Y pues si estamos haciendo alguna pieza ingenieril o algo por el estilo, pues vamos a tener ahí un pequeños inconvenientes. Entonces el barrel prepara, si el material va ingresando hasta que llegue al bloque calefactor. El bloque calefactor, dependiendo del material, va a estar, qué sé yo, 200 grados, 250, 300 grados de temperatura. Y pues acá vamos a tener la boquilla por donde va a salir ya nuestro material fundido. ¿Sí? Obviamente el motor, ya sea directo, que va a estar pegado por acá, va a estar empujando el material, o si no, el motor tipo Bowden, que estaría a un costado, ¿no? Y lo va a empujar. Básicamente así funciona de manera muy sencilla, pues, un sistema de extrusión. Sí, como ven acá, pues básicamente el motor está pegado o está junto a un lateral de las impresoras, en este caso las que tienen sistema Bowden, y el material va a pasar por este pequeño tubo de teflón, ¿sí? Que normalmente son de 15 a 20 centímetros que el material recorre, mientras que en el sistema directo no pasa eso, ¿sí? No pasa eso en el sistema directo. Muy bien, ahora estas son las boquillas, ¿sí? Estas son las boquillas por donde sale nuestro material ya fundido. Estas boquillas hay o las venden de diferentes material, pues, y también varía un poquito la forma, ¿no? Y también estas boquillas tienen diferentes numeraciones, están desde la 02, 03, 04, 05, 06. Incluso alguna vez compré una boquilla de 1.2 milímetros, ¿sí? Que básicamente pues me servía para imprimir piezas bastante grandes. Entonces las más comunes son estas boquillas de latón. Estas boquillas de latón pues funcionan bastante bien si es que tú vas a imprimir PLA, PET, ¿sí? Materiales que no requieren mucha temperatura. Ahora, si tú vas a imprimir ya materiales ABS, policarbonato, fibra de carbono, ya vas a requerir otro tipo de boquillas. No quiere decir que con estas boquillas no vas a poder imprimir, vas a imprimir, pero se te van a tapar, ¿sí? Hay materiales o existen materiales que son más abrasivos, que internamente, por eso les puse acá pues una vista seccionada del material de esta pieza. Internamente el filamento abrasivo o el material abrasivo va a destruir por dentro, ¿sí? Lo va a destruir, se lo va a comer por dentro, ¿no? Y los residuos que queden, pues lo que va a pasar es que va a tapar la salida de la boquilla, y pues no vamos a poder imprimir, y eso es lo que pasa con estas boquillas de latón. Entonces vamos a poder optar por otras boquillas de acero de diferentes, alto, bajo carbono. Hay otros tipos de boquillas, incluso hay boquillas de titanio, entonces que aguantan mucha más temperatura. Si nosotros vamos a imprimir solamente con materiales así abrasivos, policarbonato, combinación de fibra con PLA, con polipropileno y demás, entonces si o incluso ASA, pues sí les recomiendo utilizar otro tipo de boquillas, también para que se estén ahorrando siempre de cambiar de material, ¿no? Entonces esos son con las boquillas. Bien, para conocimiento general, pues se van a preguntar es cómo trabajan las impresoras en 3D. Bueno, las impresoras en 3D ustedes saben que tiene una electrónica en específico. Esa electrónica pues tiene unos drivers, y esos drivers mandan la orden a que los motores se mueven, y obviamente es así como se imprimen o trabaja nuestra máquina. Ahora, internamente en esa tarjeta controladora pues va a haber un firmware. El firmware más común, o por lo menos el firmware open source,
es el Marlin, ¿sí? Hay muchísimas versiones de Marlin y básicamente, pues, si sabemos un poquito de programación, lo vamos a poder entender. Y dentro de este Marlin vamos a poder configurar absolutamente todos los parámetros de nuestra máquina. Eh, lo más típico, PID, que la temperatura, ¿sí? Vamos a poder configurar área de impresión, velocidad, aceleración, ¿sí? Entonces, tanto de los diferentes ejes, ¿sí? Asimismo el PID del extrusor, de la cama caliente, ¿sí? Entonces, el Marlin, pues, es bastante sencillo de entender. Cuando yo recién lo comencé a utilizar, hace unos 6 años más o menos, no había mucha información en internet y era un poquito más complicado. Ahora existen muchísimas versiones de Marlin ya que son bastante estables, que básicamente tenemos que configurar pocos parámetros y ya podemos eh, hacer funcionar nuestra máquina. Ahora, tranquilos, que el Marlin solamente lo vamos a utilizar si es que nosotros queremos modificar nuestra impresora, que obviamente hemos comprado, o si es que nosotros queremos crear una impresora en 3D. Es decir, pues yo creo la estructura, lo puedo hacer de madera, acrílico, aluminio, o incluso puedo comprar los kits. Compro los motores, la electrónica, la puedo hacer yo mismo, o pueden comprar muchísimas tarjetas que hay. Entonces ahí ustedes van a tener que configurar el Marlin de acuerdo a a su máquina, las características de la impresora que ustedes están armando. Pero si no se quieren meter en problemas o liar, pues un poco, pues básicamente van a poder trabajar con la máquina sin modificar el Marlin. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los laminadores, ¿sí? Aquí les traje unos que otros, que los más conocidos, o por lo menos los que yo conozco. El primero tenemos Ultimaker Cura. Este es un laminador. Básicamente un laminador es un programa donde yo voy a poder transformar el diseño 3D. Sí, recuerden que nosotros partimos de un diseño en 3D de la computadora y ese diseño nosotros tenemos que convertirlo de alguna manera a un lenguaje que la impresora en 3D lo pueda entender. ¿Sí? Ese lenguaje que nuestra impresora en 3D entiende es un lenguaje en coordenadas. ¿Sí? En coordenadas, en código G. Así que vamos a tener que utilizar sí o sí un software que haga esa conversión por nosotros. ¿Sí? Entonces en este caso es Ultimaker Cura. Aquí vamos a poder configurar muchísimos parámetros de nuestra pieza. Calidad, perímetro, capas, relleno, temperaturas. ¿Sí? Entonces a las que queremos trabajar dependiendo del material que vamos a utilizar. Así que podemos utilizar este programa o los demás. Básicamente todos van a ser iguales, sino que la diferencia es que uno lo hace más amigable, es más intuitivo, otro a la final me permite una opción mucho mejor, así que ya vamos a ver cuál es el otro programa. Ah, me olvidaba, Ultimaker Cura es un programa gratuito, lo vamos a poder descargar pues para diferentes sistemas operativos. Luego tenemos Repetir Host. Esto fue uno de los primeros programas, y siempre lo digo, fue uno de los primeros programas que yo utilicé como laminador. Era sencillo, ¿sí? Repetir Host era bastante sencillo, ya tengo muchísimos años que no lo utilizo. Así mismo también como Cólido. Cólido también era otro laminador como Repetir Host o como Slicer. Y era bastante sencillo, pues no había muchas cosas que configurar, pues me daba opciones de calidad, temperatura y poco más. Sí, entonces eh, fue uno de los primeros programas que utilicé, pues sí, también para que ustedes lo sepan que existe. Ahí tenemos Simplify 3D. Simplify 3D pues fue un buen programa de como laminador, pues bueno, no sé si la gente todavía lo siga usando, pero era de pago. Lo que yo sí me acuerdo que Simplify 3D era de pago. Y bueno, era un software bastante bueno, pues al igual que Cura, sí, tenía, de hecho tenía un poco de opciones muy buenas, incluso mejores que Cura, pero obviamente pues con el tiempo Cura lo superó.
Y bueno, de hecho aquí tenemos Prusa Slicer, que es el laminador que actualmente utilizo. Ya saben que obviamente como dice Prusa, el desarrollador pues es Prusa, la empresa. Y este software es bastante bueno, sí, es muy bueno, es súper intuitivo. De hecho, puedes incluso trabajar con los valores por defecto, por default, que vienen en el programa. Es decir, nosotros vamos a agregar una impresora. eh, ya vienen precargadas, sí, obviamente, dentro del programa, dentro de Prusa Slicer, el nombre de la impresora. Así que nosotros la seleccionamos, obviamente la marca, modelo, seleccionamos y prácticamente con esos valores vamos a obtener muy buena calidad. Sí, no vamos a tener problema. El año pasado cuando daba clases de impresión 3D, pues las primeras clases los chicos siempre quieren imprimir algo rápido, así que les hacía seleccionar pues rápidamente pues la impresora, el material y básicamente ya podían imprimir ese mismo día, ¿no? Y ya luego pues les explicaba ya absolutamente todas las configuraciones, tanto de la impresión, del filamento y demás, así que ya luego lo entienden mejor, pero eh, por defecto pues trabaja muy bien, sí, trabaja bastante bien. Y bueno, hemos llegado a la parte de los diseños en 3D. Aquí tengo algunos diseños en 3D. eh, De hecho, estas piezas de acá están en el canal, así que les voy a dejar la etiqueta para que puedan ir y obviamente practicar. Los diseños están hechos en Onshape. Les dejo este también para que si quieren les tomen captura y puedan obviamente practicar. Son diseños sencillos, sí, son diseños bastante sencillos que les va a servir. Bien, entonces espero que les haya gustado este corto video. Básicamente aquí les explico sobre impresión en 3D. Recuerden que si les gustó el video, pues no se olviden darle like, comentar y por supuesto compartir. Sí, así que bien, nos vemos hasta la próxima. Chao.